Hey guys, well my friends, today we're gonna see the topic of the past continuous form, right? Hoy vamos a ver el tiempo chicos del past continuous, okay? It's really important, es muy útil, we're gonna use it a lot, lo vamos a utilizar bastante. And you're gonna see, vamos a ver chicos, how it works with other past tenses, right? Y vamos a ver cómo funciona con dos tiempos en pasado, ¿listo? So let's go to the matter. So, my friends, listo chicos, entonces, what's here? ¿Qué tenemos acá, chicos? Of course, as you will know, como ya sabemos, chicos, for almost all English tenses, right? Como para todas las estructuras en inglés, right? O tiempos en inglés, chicos, vamos a utilizar the English nature, la naturaleza del inglés, ¿no? Subject, auxiliary, verb, and complement, right? We have been working this, hemos utilizado esto through all the modal verbs, durante todos los verbos modales, through present simple, a través de presente simple. So, is a nature, es una naturaleza. It will appear always, va a aparecer siempre. ¿Listo? Ahora, chicos, for continuous forms, para los tiempos que sean continuos, ¿listo? Puede ser present continuous, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, right? Todos estos tiempos van a tener un auxiliar, ¿vale? But the auxiliar, pero el auxiliar, chicos, needs to be, necesita ser el verb to be, el verbo to be. ¿Listo? And the verb va a ser el verbo in ing, right? Va a ser el verbo con ing, right? So this is really similar to the present simple, present continuous, right? Este es muy similar al presente continuo. ¿Listo, chicos? What is the thing that changes? ¿Qué es lo que cambia, chicos? Guess what? Adivinen qué. Yes, that's right. The auxiliar, el auxiliar, ¿listo? Entonces, we have here different, okay, we have different subjects like I, she, he, and it, right? These four. Estos cuatro chicos manejan el auxiliar or el verb to be en past o el verbo pasado en pasado, el verbo pasado que es was, ¿listo? Que es was. This is the verb to be. El verbo to be en pasado, ¿listo? So if I say I was or she was or it was or he was, estoy diciendo como yo estaba, él estaba, esto estaba, that's it, eso es, ¿listo? Entonces, and for you, we, and they, right? For these three, para esos tres chicos, utilizamos el verb to be in past, el verbo to be en pasado, were, right? And he works as an auxiliary. Y aquí va a funcionar como un auxiliar, ¿no? Entonces si digo you were es como tú estabas, o ustedes estaban, o we were, o nosotros estábamos, o they were, ellos estaban, right? And at the end, guys, y al final, chicos, the verb, right, el verbo que colocamos aquí, we put it in the ing form, right? Lo colocamos en la forma ing. For example, si tenemos el verbo learn, que es aprender, yo no digo I was learn, yo estaba a aprender. No. I was learning, yo estaba aprendiendo, right? I was learning, she was learning, he was studying, right? Entonces, chicos, tengo que poner el verbo with ing. So, if this is the case, so we say he was studying hard, right? Como él estaba estudiando fuerte. Or she was learning English, o ella estaba aprendiendo inglés, right? So, you are telling the people, right? Le estás comentando a las personas an action that was happening in the past, ¿no? Una acción que estaba sucediendo en el pasado, ¿listo? Like this, como esta, she was learning English, como ella estaba aprendiendo inglés, yes? Muy bien, and it's the same with the other subjects, ¿no? Y lo mismo con los otros sujetos, entonces tenemos you, we, and they, so decimos, we were writing in your notebook, right? Como nosotros estábamos escribiendo en tu cuaderno, yes? Or you were writing in your notebook, right? Como tú estabas escribiendo en tu cuaderno. Tú estabas escribiendo en tu cuaderno. ¿Listo? So, this is how we made these phrases, right? In fact, it's really simple, guys. De hecho, es muy sencillo, you know, to make these kind of phrases, de hacer ese tipo de oraciones o frases en inglés, ¿vale? And this is something we have just to bear in mind, right? Hay que tener en cuenta esto, ¿listo? That the auxiliary, in this case, el auxiliar en este caso, chicos, is the verb to be in past. Es el verbo to be en pasado, ¿listo? And the verb, y que el verbo is conjugated with ing. Y el verbo se conjuga con ing. ¿Listo? Muy bien. Now, to make the negative form, right? Para hacer la manera negativa, chicos, as well we know, como ya bien sabemos, the negative form or the negation, la negación, ¿cierto, chicos? It will always be in the auxiliary. Siempre va a estar acompañando el auxiliar. En este caso, it will be accompanied by the verb to be, right? En este caso va a estar acompañado por el verbo to be in past, en pasado, ¿no? Entonces decimos, she was not
learning English, right? Como ella no estaba aprendiendo inglés. Or I was not studying hard. Yo no estaba estudiando fuerte, ¿cierto? Or this, we were not writing in your notebook. Como nosotros no estábamos escribiendo en tu cuaderno. Or you were not writing in your notebook. Como tú no estabas escribiendo en tu cuaderno. ¿Listo, chicos? So this is the difference, right? Esta es la diferencia. And this is something you should have to bear in mind, right? Lo único que tenemos que tener en cuenta. And we already know, right? Y nosotros ya sabemos that the negative or the negation in English, que la negación siempre va a estar accompanied in the auxiliary, right? En la parte del auxiliar. That's all. Eso es todo. ¿Listo? Muy bien. Now let's talk about the function, right? Hablemos sobre la función. What we use this tense, or for what, right? O para qué utilizamos este tiempo. Entonces, look, guys. The past continuous expresses actions or states that were taking place in the past, right? Entonces estamos hablando de situaciones y eventos o estados, ¿cierto? O states de ánimo, ¿no? That occurred in the past, que ocurrieron en el pasado, ¿listo? When another action or state interrupts or reinforces it, ¿listo? Cuando una acción o estado la interrumpe o la refuerza. La refuerza, ¿cómo así? Let's see, vamos a ver, chicos. Aquí se combinan, most of the cases, la mayoría de los casos, el past simple and the past continuous. ¿Listo? El pasado simple y el pasado continuo. Por ejemplo, I was walking, ¿cierto? Yo estaba caminando when I saw an eagle. Cuando yo vi un águila. Right? So you are combining, estamos combinando two moments or two events in the past. Estamos combinando dos eventos en el pasado, ¿no? El primero que era cuando tú estabas caminando y el segundo cuando viste el águila, right? But this I was, right? I was, ¿cierto? Was walking, está expresando, ¿listo? Una acción, ¿vale? Que está ocurriendo en el pasado, ¿listo? So that's the thing, right? Esta es la cuestión. You're specifying what is happening in a particular moment, ¿no? ¿Qué estaba pasando en un momento particular? ¿Cuál momento? Well, when you saw the eagle, cuando tuviste el águila, ¿cierto? Entonces, I was walking when I saw the eagle. Como yo estaba caminando cuando vi el águila. ¿Listo? Muy bien. Mention two or more actions from the past that happened at the same time, right? This is another function. Esta es otra función. Dice, chicos, we're mentioning two or more actions. Estamos mencionando una más acciones, ¿listo? In the past, from the past, no, del pasado, yes, that happened at the same time, que pasaron al mismo tiempo, en el pasado. Yes, for example, while my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom, right? Entonces acá, while my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom, right? Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, ¿listo? Estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su habitación. Yo estaba durmiendo en su habitación, ¿listo? Aquí, chicos, vemos that is clearly two actions that occur at the same moment, right? Estamos viendo dos acciones que ocurrieron en el mismo momento, ¿no? That the guy was playing video games, que el chico estaba jugando videojuegos, and the other person was sleeping, right? Y que la otra persona estaba durmiendo. So that is something we just need to bear in mind, right? Que tenemos que tener en cuenta. In the particular case, en el caso particular of the present continuous. ¿Listo? Del past continuous, del pasado continuo. Okay, now look some examples that we have here. Listo, ahora veamos unos ejemplos que tenemos aquí. It says, the sun was shining every day that summer, right? Entonces, el sol estaba brillando cada día o todos los días ese verano, that summer. ¿Listo? As I spoke, the children were laughing at my cleverness. ¿Listo? Entonces, como en cuanto hablaba, ¿listo? En cuanto hablaba, eso es pasado, right? En cuanto hablaba, los niños se estaban riendo de mi inteligencia, at my cleverness, like this case, como en este caso, yes? Muy bien. The audience wasn't applauding until he fell off the stage, right? Como que la audiencia no estaba aplaudiendo hasta que él fell off, hasta que él se cayó del stage, se cayó del escenario, ¿listo? Entonces vean, chicos, por ejemplo, en este caso,
en este ejemplo, he fell off, eso es pasado simple. Y esto, the audience wasn't uploading, right? Esto es pasado continuo, right? ¿Por qué? Por el ing y porque el auxiliar en este caso es wasn't. ¿Listo? Muy bien. Y aquí sabemos que es pasado simple, ¿por qué? Por el verbo. El verbo es un verbo irregular. He fell off the stage, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el otro ejemplo decía, as I spoke, ¿cierto? Como yo, en cuanto yo hablaba, ¿cierto? Spoke, es otro verbo irregular, ¿vale? Entonces aquí es when you start mixing, se empiezan a mezclar los tiempos, and we have to master each one of them, right? Tenemos que tener claro, ¿listo? Masterizar cada uno de ellos, interiorizarlos, ¿listo? Muy bien. I was making dinner when she arrived, right? Como yo estaba haciendo la cena cuando ella llegó. Muy bien. Igual, I was making, yo estaba haciendo dinner, ¿no? Yo estaba haciendo la cena when she arrived, cuando ella llegó. Entonces, aquí, ella llegó, again, past simple, right? Pasado simple. Y acá, I was making dinner, esto es past continuous, eso es pasado continuo. Muy bien. At 6 o'clock, I was not eating dinner. Right? Bueno, a las 6 de la tarde no estaba cenando. I was not eating. Yo no estaba, bueno, cenando o tomando la cena o comiendo la cena. ¿Listo? Comiendo porque acá el verbo es eating, ¿no? Comer la cena. Right? But, you know, in our Spanish, en nuestro español, chicos, nosotros utilizamos la palabra, el verbo cenar, right? In English is not, en inglés no lo hace. ¿Vale? Muy bien. Look at this. Time adverbs, right? In past simple and past continuous, we can find some time expressions, right? Esto lo habíamos visto, chicos, en los tiempos que se llaman de time expression, las expresiones de tiempo, o temporary mark, o marcas de tiempo, ¿listo? Que nos indican that something is performed in a particular moment, ¿no? Que algo se está realizando en un momento particular. For example, yesterday, ayer, last night, anoche, in 1999, o 1990, right? Entonces, o en 1990, you know, like we're putting a point of reference. Estamos colocando un punto de referencia. So, like, for example, every day that summer. Cada día ese verano. That summer. ¿Listo? Ok. Acá, at 6 o'clock, right? A las 6 de la tarde. O a las 6 en punto, sorry. A las 6 en punto. Yes? So, we're portraying a specific moment, right? Un momento específico. It's not necessary all time, no es necesario todas las veces, but it really clarifies, realmente clarifica, I mean, or provides much more information, o da mucha más información of the moment you're talking about, ¿no? Del momento que se está hablando. Por ejemplo, acá dice, he never was eating chocolate cake when everyone slept. Como que él nunca estaba. He never was eating chocolate cake, pastel de chocolate, cuando todos dormían. Cuando todos dormían. Esto es pasado simple, esto es pasado continuo. ¿Listo? Bueno, acá hay algo importante. Este never was, nunca estaba. Is another way to say, to make a negative form. Es otra manera de hacerlo de una manera negativa. Pero aquí el never va en la parte del auxiliar. ¿Listo? Never was, nunca estaba comiendo chocolate cake, ¿no? Pastel de chocolate. ¿Vale? Then it says, I met him, yo lo conocí a él once, ¿no? I met him once, lo conocí alguna vez. Lo conocí una vez, ¿listo? Once es un temporary mark, ¿listo? Never es otro temporary mark, ¿vale? She seldom, como ella raramente, stepped out her home, right? Como que ella raramente sale de su casa, stepped out her home, right? Entonces acá dice, seldom, raramente, once, una vez, never, nunca. Estos se llaman time expressions, right? You know, also we can know them, right? También se pueden saber como adverbs of time, como adverbios de tiempo, ¿vale? We're gonna see them later, lo vamos a ver después. Ok, guys, listo, chicos. This is all, eso es todo respecto a negative and affirmative form, ¿no? La forma negativa y la forma afirmativa y negativa. Okay, so let's see here some examples, right? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, past continuous affirmative, afirmativo. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, ponemos el
sujeto I, then el auxiliar was, so I was, y ponemos el verbo fish, en este caso, que es pescar, fish, pero le agregamos ing, fishing in the lake, right? Como yo estaba pescando en el lago, yes? Or I was catching a fish, o yo estaba atrapando un pescado. ¿Listo? Otro ejemplo, he was dreaming now. Ok, now no. Él estaba soñando ahora. No, 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 no. Aquí, estos temporary marks that I put was intentionally to change, ¿no? Los coloqué aquí para intencionalmente cambiarlos. ¿Listo? Entonces decimos, él estaba soñando ahora, no. Last night, right? Last night. ¿Listo? Él estaba soñando anoche, last night. Muy bien. Temporary mark correct. ¿Listo? Marca de tiempo correcta. Y acá decimos, she was singing. Ella estaba cantando in this moment. En este momento. No, podemos decir in that moment. Ella estaba cantando en ese momento, right? In the past, en el pasado, ¿cierto? She was singing. Ella estaba cantando. Muy bien. Entonces, temporary marks are important, right? Si ustedes vieron una sola palabrita, como esto de now, pudo haber dejado sin sentido la oración. Pero por esa razón, I put them right there, no los coloqué ahí, you know, to make you, you know, to put under examples, para colocar más ejemplos relacionados a esto, ¿vale? Y ahora, chicos, decimos, it was changing my life, ¿no? Esto estaba cambiando mi vida. It was changing my life, right? Entonces ya vimos los ejemplos con was, guys. Vamos a ver los ejemplos con were. So, you were thinking too much, ¿no? Como tú estabas pensando mucho. And they were skiing incredibly good, right? Como que ellos estaban esquiando increíblemente bien, ¿listo? Y we were playing enough, right? Como estábamos jugando, o nosotros estábamos jugando lo suficiente o bastante. ¿Listo? Perfect. Now, how do we make these phrases negative? ¿Cómo hacemos esas frases negativas? That's right. Muy bien, chicos. In negative form, right? En la forma negativa, yes, just with one G, solo con una G, ¿cierto? We just, lo único que hacemos, chicos, es that we add, es que le agregamos aquí el not, ¿no? El not. Por ejemplo, I was not or I wasn't, esa es la contracción, ¿cierto? He was not or he wasn't, ¿cierto? And they were not or they weren't, ¿vale? And that's the way, y esta es la manera, chicos, how we make these phrases negative. Hacemos esas frases negativas, ¿no? So, I was not fishing in the lake. Yo no estaba pescando en el lago. Or I wasn't catching a fish. Yo no estaba atrapando un pescado. ¿Listo? Después, I was not dreaming. Yo no estaba soñando. And it was not changing my life. Y esto no estaba cambiando mi vida. ¿Listo? You were not thinking too much. Tú no estabas pensando bastante o lo suficiente. And we weren't playing enough. O como nosotros no estábamos jugando lo suficiente. ¿Listo? Muy bien. What is the key here? Guys, ¿cuál es la clave aquí, chicos? The not, el not, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces en muchos otros tiempos que la negación is always put in the auxiliary form, right? Siempre se coloca en el auxiliar. There's no point to go back, right? No hay otra manera de ponerlo. Listo, chicos. Okay, this is all about this, the positive and negative, right? Como positivas y negativas. Listo, chicos. Ahora vamos a ir briefly to the questions. Listo, a las preguntas. Questions are, as well as you know, following the nature, right? Nature of questions, la naturaleza de las preguntas, ¿no? ¿Qué cuál es? Auxiliar, subject, verb, and complement. That's it, ¿no? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. That's it, ¿no? Decimos, was I learning English? ¿Cómo estaba yo aprendiendo inglés? Or was he learning English? And now we put, were you writing in your notebook? Were you writing in your notebook? Como estabas escribiendo en tu cuaderno, ¿cierto? So this is just to make questions, guys. ¿Listo? Para hacer preguntas, ¿listo? Well, here I missed the question mark, right? Aquí falta la pregunta, the question mark, ¿cierto? Pero en esos ejemplos, they are correct. Aquí sí está. Por ejemplo, chicos, were you reading any interesting books these days? Entonces, estuviste tú leyendo y de aquí en adelante todo esto es complemento. Entonces, estuviste tú leyendo algún libro interesante estos días. Muy bien.
what TV shows, qué series de televisión o shows de televisión were they watching last night, estaban viendo ellos ayer. Entonces igual, estas preguntas que estamos viendo ya las vamos a explicar porque tienen WH questions, pero yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esta naturaleza de esta pregunta, por ejemplo. ¿Listo? Ok, in fact, the others, de hecho, las demás, están hechas con W questions. ¿Listo? Por ejemplo, let's continue. ¿Listo? What was I saying to you, right? Como, ¿qué te estaba diciendo a ti? ¿Listo? Who were you hanging out with a lot these days, right? Como, ¿con quién estabas tú saliendo estos días? Okay, so to make this easier or clearer, right? Para hacer esto más claro, chicos, vamos a ver aquí the nature of questions, la naturaleza de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí auxiliar, subject, verb and complement, y en este caso tenemos las WH question, ¿yes? Entonces, recuerden, aquí como les mostré in our example or presentation, en nuestra presentación, la teníamos así, se llaman yes or no questions, ¿no? Preguntas de sí o no. Entonces, si yo digo, was I thinking about me? Right? Como estaba yo pensando en mí. Yes or no, sí o no, ¿cierto? Or was she living in Colombia? ¿Estaba ella viviendo en Colombia? Or were you, o estabas tú flying together? Were you flying together? ¿Estaban ustedes flying, volando juntos? ¿Cierto? Bueno, ahora guys, you know, esas preguntas de sí o no. Yes, no. Sí, si estaban volando, no, no estaban volando. ¿Ok? Ahora, chicos, the next thing is that we have the WH questions, right? Para hacerlas más abiertas. Entonces, por ejemplo, preguntamos, ok, no watch, we may say why, ¿cierto? Why, ¿por qué were you flying together? ¿Por qué estaban volando juntos? ¿Cierto? Or when I was thinking about me. Cuando yo estaba pensando en mí, ¿cierto? Or where was she living in Colombia, right? ¿En dónde estaba ella viviendo en Colombia? Right? Esa pregunta sounds weird, suena como rara porque acá ya dice en Colombia, pero maybe that person, probablemente esa persona, se puede estar refiriendo a particular city, a una ciudad particular, ¿no? Bogotá, Cali, Medellín, yes? Different places that could be here, right? En muchos lugares que pueden haber en Colombia. Muy bien. Entonces, this is, guys, esta es, chicos, the form, the structure, the nature, right? Esta es la naturaleza, the nature of English, la naturaleza en inglés for questions, para las preguntas, ¿ok? Perfect, my friends. This is, chicos, this is all that we have to bear in mind, right? Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿listo? To make questions with past continuous, right? Para hacer preguntas en pasado continuo, ¿listo? Now, look, guys, vamos a ver acá a short video example. Listo, vamos a ver acá unos ejemplos en un video. And with that, we will finish. Y con eso terminaremos. ¿Listo? So, let's see. Different how? Different, I don't know. Moody, you know? He barely ate. He wasn't sleeping. Different how? Different, I don't know. Moody, you know? He barely ate. He wasn't sleeping. Bien. So say, and different how, ¿no? Y diferente cómo. Different, I don't know. ¿No? Muy diferente, yo no sé. Moody. Moody is like with changes of humor, ¿no? Con cambios de humores. Y acá dice, he barely, este barely es como el seldom que acabamos de ver hace unos momentos, seldom, entonces como que él raramente, he barely ate, como raramente come, he wasn't sleeping, él no estaba durmiendo, right? So in this case, si ustedes ven, chicos, she is combining, estamos combinando past simple, pasado simple, ¿qué es esto? He barely ate, ese es el pasado de comer, ¿cierto? And he wasn't sleeping, y él no estaba durmiendo. ¿Listo? Entonces eso es pasado continuo. That's right. Let's continue. Different how? Different, I don't know. Moody, you know? He barely ate. He wasn't sleeping. What was I looking for? Only you can know that. What was I looking for? Only you can know that. Muy bien. Look, and this is a question, right? Y es una pregunta. And what was I looking for? ¿No?
¿Y qué era lo que yo estaba buscando? ¿Qué era lo que yo estaba buscando? Right? Estaba buscando. So it says only you can know that, right? Solo tú puedes saber eso. Muy bien. A question with es una pregunta con past continuous, ¿no? Pasado continuo. ¿Listo? What was I looking for? Only you can know that. 5 minutes. What? We were talking for like at least an hour. 5 minutes. What? We were talking for like at least an hour. Great, guys. Look, and now look this one. Say 5 minutes. What? We were talking. Nosotros estábamos hablando por like at least que por lo menos una hora. Por lo menos una hora. Entonces, we were talking. Nosotros estábamos hablando. Okay? So, if you see these guys, ustedes ven, chicos, all these usages of the past continuous, todos los usos del pasado continuo que hemos visto en these videos, en esos videos, are firstly referred in the past. Primero ya se refieren a una situación del pasado. Yes, por ejemplo, ella ya había hablado con una persona y está preguntando, ¿cómo así? O sea, es decir, 5 minutos, nosotros habíamos hablado por lo menos una hora, right? Entonces, the reference is stated before, right? Como que la referencia al pasado ya está. For example, in the movie, ¿no? Por ejemplo, en la película or in the conversation, o en la conversación, yes? But they use it, they're using, ellos están utilizando the past continuous, el pasado continuo, in this form, de esta manera, ¿listo? To express or specify, para expresar o especificar moments in the past. You know, momentos or events o eventos in the past, en el pasado, ¿listo? Perfect, my friends. Listo, chicos. Okay, so this will be all. Eso sería todo, regardless the past continuous, acerca del pasado continuo, chicos. So, I hope this get clear. Espero que haya quedado claro, chicos. And with that, guys, y con eso, chicos, I will see you, los veo in the next video. Bye, bye.